Buenos días, mis amados, qué bendición poderles saludar por este medio. Aquellos que nos están sintonizando por primera vez, les damos la cordial bienvenida. Soy el pastor Josué Mauricio. Es un gusto y un privilegio poderles saludar por este medio, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo a través de su pantalla, a través de su teléfono. Bendiciones, Ministerios Manantial de Amor de Los Ángeles, California, les da la cordial bienvenida. De igual manera a todos mis amados hermanos que ya están pendientes de esta transmisión, ¿verdad? Bienvenidos, mis amados, qué gusto y qué bendición poderles saludar en este día domingo, un día especial porque nos levantamos tempranos para adorar y para escuchar palabra del Señor. Bueno, yo lo invito a que en casita incline su rostro y vamos a orar para que el Señor tome el control, que el Espíritu Santo nos llene en este día a través de la alabanza, a través de esa palabra que será impartida. Así que yo lo invito a que cierre sus ojitos, incline su rostro y me acompañe para orar, para dar inicio. Señor amado que estás en este día, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Porque tú nos has guardado, Señor, durante el lunes hasta ahora, Señor. Tu fidelidad ha permanecido en nosotros, Señor. Y hoy estamos acá dándote gracias, Padre bendito. Levantando nuestras manos, Señor, y diciéndote gracias por tu amor y por tu fidelidad. Espíritu Santo, te entregamos este servicio. Glorifícate desde el comienzo hasta el final. Que te adoremos por medio de nuestra alabanza, por medio de estos cantos, que exaltemos tu nombre. Pero así también queremos escuchar tu voz a través de esa palabra que será impartida en labios de nuestro pastor Enrique Santis. Espíritu Santo, prepara nuestra mente y prepara nuestro corazón para que esa semilla entre en nosotros y podamos dar fruto, Señor. Todo esto te lo hemos pedido con acciones de gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, algunos anuncios para ahora son los siguientes. Recordándoles los servicios dominicales, claro, ¿verdad? Todos los domingos a las 8 de la mañana tenemos el servicio devocional, 8 de la mañana, 10 de la mañana, servicio en inglés, al aire libre en el estacionamiento de nuestra iglesia, y también a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio al aire libre también, ¿verdad? Así que están todos cordialmente invitados. Les recuerdo que hoy tenemos servicio de Santa Cena, así que prepare su corazón para ser partícipe de la Cena del Señor. Muy bien, también les recuerdo a todos los padres de familia que tenemos niños pequeños, la escuela dominical de niños, 9:30 de la mañana. Mayor información, visite a la página de la iglesia en Facebook, ahí está el password y ahí le dan las indicaciones de cómo usted puede ingresar y pueda compartir con su niño esa escuela dominical, que están muy preciosas las clases. También conexión juvenil, los días jueves, 6:30 de la tarde. Padre de familia, yo lo animo a que motive a su jovencito, ¿verdad? Para que se conecte los jueves a las 6:30 de la tarde y compartan entre jóvenes, ¿verdad? Hay enseñanza y hay temas muy preciosos para la juventud de estos tiempos. También quiero agradecerle a todos aquellos que son fieles a su iglesia. Gracias porque siempre mandan sus diezmos. Gracias por la fidelidad hacia la obra del Señor. Muchos vienen, lo mandan vía por mensaje de texto, bajando la aplicación, ¿verdad? En la pantalla aparecen las opciones. Dios me los bendiga grandemente. De igual manera, aquellos que vienen de lunes a viernes a dejar su diezmo a la iglesia de 8:30 a 4:30 de la tarde, gracias por su fidelidad. Y también aquellos que vienen los domingos y depositan sus ofrendas, Dios me los bendiga. Dios derrame bendición sobre su vida, sobre su mesa y sobre ese trabajo que Dios le da para que usted pueda ser fiel con sus diezmos, ¿verdad? Gracias de todo corazón. Yo creo, mis amados, que esos son todos los anuncios.
en este día. Antes de entrar a la palabra del Señor, vamos a adorar al Señor. El tema de este día está muy precioso, mis amados, y el tema será la parábola del sembrador, que nos estará compartiendo nuestro pastor Enrique Santis. Así que pongamos mucha atención a esa preciosa palabra, ¿verdad?, que nuestro pastor nos estará impartiendo, la parábola del sembrador. Vamos a aprender puntos muy importantes para nuestra vida, pero antes adoremos al Señor. Levanten sus manos ahí en su casita y adoremos al Señor para luego escuchar esa palabra poderosa de este domingo. Bendiciones, mis amados, y el tiempo con el grupo de alabanza. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos tienen acción de gracias ahí en sus corazones, en sus casitas? Vamos a alabarle al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así es que prepárese, deje lo que está haciendo ahí y use sus manos y todo su ser para alabarle a Él, junto con el misterio de alabanza. Amén. Vamos. Entra toda acción de gracias por sus atrios alabar. Entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpas también. Que toda la creación alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Aleluya, Señor. Ya la vamos. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es para siempre es tu misericordia, Señor. Y aquí estamos, dándote la gloria, Señor, dándote el honor, y con nuestros corazones agradecidos por tus grandes bondades, Señor. Te adoramos. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder
porque me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque me ha dado vida eterna, porque me ha dado el poder, porque me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey, porque le ha dado vida eterna, porque le ha dado el poder. Así es. Porque me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. A ti, Señor, tú eres nuestro Rey, Padre. Te adoramos, porque servimos al Dios vivo, al Dios único, a ti, Señor, el creador de todas las cosas, Padre, todo lo que existe, Padre, a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das en esta mañana, Señor, de poderte adorar, poderte expresar nuestra gratitud en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias y así damos tiempo para tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de la parábola del sembrador. Muy bien, así que abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 4, versículos 1 al 20 de Marcos. Yo voy a leer de la nueva versión de las Américas. Es una versión un poquito más, digamos, más fácil de entender, por así decirlo, y voy a usar esa traducción. Vayamos a Marcos capítulo 4 y vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 20. ¿Okay? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo voy a utilizar la versión nueva de las Américas. Dice así: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas. ¿En qué? En parábolas. Y les decía en sus enseñanzas, verso 3, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, pero por tener
por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron ¿en qué? En buena tierra. Y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 70 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, denme su atención un momentito acá antes de proseguir con la historia. Acá el Señor nos está dando la parábola. La esencia de la parábola está en esta historia. Tenemos que entender, encontrar el punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Bueno, Jesús hace un comentario antes de dar la explicación. Ahora, recordemos por favor que esta es la única parábola que Él realmente explica. Las otras nada más las dice. Y su audiencia tiene que de alguna manera luchar internamente con las ideas. ¿Cuál es el punto central? ¿Cuáles son los puntos secundarios? ¿Cuáles son los adornos, por así decirlo? Ahora, noten por favor en el versículo 10. Vayamos al versículo 10. Acá lo vamos a mostrar en sus pantallas. Dice: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, ahora aquí estaban los 12, también otros seguidores, pero sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Luego dice el 11: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino. Y les decía, ahora noten cuál es el misterio: pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Denme su atención acá antes de proseguir. Ahora noten el comentario que Jesús está haciendo, ¿verdad?, entre la parábola y la explicación. Él está diciendo que Él cuenta parábolas, que da historias, ¿verdad? Digamos, su enseñanza está enraizada ahí dentro de esta parábola, con el propósito de que aquellos que están poniendo atención capten la verdad. Pero aquellos que no están poniendo atención terminen en ignorancia. ¿Sí? Ahora, más adelante voy a hablar un poquito más de esto, pero noten por favor que Jesús muy intencionalmente cuenta estas parábolas, primero, obviamente, para corroborar qué tipo de terreno son sus oyentes, y segundo, para que el terreno que va a crecer esa semilla se dé cuenta que son privilegiados. Vayamos otra vez acá al verso 13. Miren lo que dice el verso 13. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? O sea, les dice, ¿cómo hagan si no entienden esta básica? El 14 dice: el sembrador siembra la palabra, les aclara. El 15 dice: estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Es decir, los pájaros son, por así decirlo, los emisarios de Satanás. Verso 16: y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, fíjense, por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros, dice el 18, son aquellos que en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Fíjense, este va un poquito más lejos. Han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Noten por favor que aquí el que se vuelve estéril es la semilla por razón del corazón. Se vuelve
No era inicialmente así. Ahora el 20 dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, miren, la oyen, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. Wow, qué linda parábola esta. Y qué privilegio que nosotros tenemos, que el Señor nos explica, nos da la interpretación de los puntos centrales de esta parábola. Obviamente el centro de esta parábola es la palabra, porque habla de la semilla, aunque está hablando del sembrador, pero el punto central es la palabra de Dios. Ahora quiero centrarme en dos cuestiones importantes. Número uno, el acto de escuchar, y el segundo, el papel del sembrador. No voy a dedicar tiempo a la palabra, porque esa la trataremos en otra ocasión. Tampoco voy a hablar mucho sobre los 4 tipos de terreno. Solamente voy a darle tiempo al acto de escuchar y de igual manera al papel del sembrador. Ahora, vayamos al primer punto entonces. Lo primero que encontramos acá es que debemos escuchar atentamente. Jesús está diciendo, escuchen atentamente. ¿Cómo lo sabemos? Miren, Marcos, fíjense, Marcos 1 al 3 presenta el reino de Dios a través de la demostración del poder divino de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Él está demostrando el reino? Bueno, los cojos andan, los enfermos son sanados, los ciegos ven, los recaudadores de impuestos y los pecadores son justificados, los endemoniados son liberados. Esto habla de la demostración del reino de Dios. Pero en Marcos 4, Jesús comienza a proclamar el reino a través de una serie de parábolas. Es decir, en los capítulos 1 al 3, Él de alguna manera demuestra el reino, y ahora en el capítulo 4 empieza a proclamar el reino. Nuevamente, una forma de interpretar cada parábola es encontrar el punto principal que se dice indirectamente. ¿Cómo identificamos el punto principal de toda parábola? Bueno, en este caso, digamos, escuchando atentamente lo que en realidad le importa a Dios. Esa es la pregunta. Cuando leemos la palabra, tenemos el punto de todo lo que está diciendo la palabra, es lo que le importa a Dios. ¿A qué cosas le da Dios importancia? La respuesta de qué se trata el pasaje que estamos leyendo en ese momento está en eso, está en responder qué le importa a Dios, a qué le está dando Dios valor o importancia. Esa es la respuesta. Y eso requiere ahondar en la palabra, requiere sentarse, observar, escuchar, penetrar un poquito en el pasaje. Ahora veamos, fíjense, cómo comienza la ley mosaica, porque ustedes saben, en el Antiguo Testamento Dios le da los mandamientos y los preceptos y las promesas a través de Moisés al pueblo de Israel específicamente. Hoy los judíos, ¿verdad? En aquel tiempo eran los Israel porque habían 12 tribus, ahora ¿verdad? Está esencialmente la tribu de Judá, o sea, los judíos. Entonces a ellos se les da la ley mosaica, o sea, la ley que Dios dio a través de Moisés. Pero noten por favor cómo Moisés resume, la ley en Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 6. Acá lo voy a proyectar. Miren lo que dice. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es, ¿qué? Uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, nota cómo empieza. ¿Cuál es la primera frase que dice? Escucha, oh Israel. Escucha. En hebreo, esta porción se llama Shema, o lo transliteramos, o sea, transliteramos la pronunciación a el Shema, que literalmente significa escucha. O sea, en hebreo, escucha es Shema, dada a Israel por Moisés antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Ahora, nota por favor que Moisés les está diciendo, escuchen. Escuchen bien, pongan atención.
estos mandamientos que yo les doy ahora estarán en su corazón. ¿Sí? Está hablando de la palabra. Está hablando de que Dios les ha dado la palabra, pero Dios necesita que ellos escuchen atentamente a fin de que esta palabra tenga impacto en sus corazones. Por eso, no es sorprendente que Jesús inicie sus enseñanzas en Marcos 4, versículo 3, con el mandato de escuchar. ¿Qué dice ahí, verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice en Marcos 4, 3? Dice, ¿verdad? O sea, el mandamiento es, oigan, escuchen, dice la versión nueva de las Américas. La Reina Valera dice, oíd. ¿Sí? Por eso Jesús empieza dando este mandato. Él dice que debemos escuchar. O sea, si queremos entender la palabra, escúchame. Si quieres tú entender la palabra, tienes que escuchar y escuchar atentamente. Él repite la misma idea en Marcos 4:12, cuando dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Aquí no solo está diciendo, escucha, también está diciendo, ten cuidado con, ¿verdad? En cómo estás escuchando. Presta mucha atención a lo que yo te estoy diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando Él da la parábola. Cada vez que Él dice escucha, pongan atención. O cuando dice, ¿verdad? Cuando dice escuchen lo que el Espíritu Santo dice. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dicen escuchen, escuchad lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Es esa misma palabra. Escuchar es un mandato. Nuestra atención no es opcional, sino obligatoria. Si tú realmente quieres entender la palabra, mi amigo, si tú quieres entender qué es lo que Dios te está diciendo a través de este bendito libro, tienes que escuchar atentamente. Tienes que poner atención. No sé qué estás haciendo ahora. Tal vez estás manejando, tal vez estás en tu receso de trabajo, no sé qué estás haciendo. O tal vez se te ocurrió cocinar exactamente ahora porque, ¿verdad? Porque tal vez ya sentiste hambre. Pues yo quiero decirte que si no te detienes, que si no te sientas, si no pones atención a la palabra de Dios, no puedes hacer 2 y 3 cosas a la misma vez y hacerlas bien. Ahora, sé que las mujeres hacen un montón de cosas a la misma vez. Cuidan a los niños, están cocinando y están tal vez oyendo la palabra de Dios. Pero para realmente entender la palabra de Dios, especialmente las parábolas, tenemos que sentarnos y poner completa atención. Nuestra atención no es opcional, sino obligatoria. Y la pregunta es, ¿prestaremos atención? Y dado que no todos se reunieron a la orilla del mar para escuchar el mensaje de Jesucristo, yo tengo que asumir que no todos, ¿verdad? Los que están escuchando por este medio están poniendo atención. Algunos no están poniendo atención, están oyendo que, ¿verdad? Que el mensaje se está predicando, pero no están poniendo atención. Algunos escuchan sin escuchar. Otros oyen sin oír. Otros prestan atención al predicador sin dar atención a la palabra que el predicador está predicando. Y no entienden. Y se frustran porque no ponen atención a la palabra. No hacen el intento por concentrarse. Para algunos la palabra de Jesús ¿verdad? Puede entrar por un oído y salir por el otro inmediatamente. Sus vidas siempre están en el carril rápido, la vida donde Satanás arresta su atención, sugiriendo pensamientos contrapuestos que vuelan para robar el mensaje de Cristo. Tal vez vives en la línea rápida, en el carril rápido de la vida. Estás trabajando para tal vez avanzar tu carrera o prepararte para tu retiro. O tal vez trabajando 2, 3 trabajos por tal de ahorrar para unas vacaciones o yo qué sé. Y esa es toda tu atención. Estás en la línea rápida de la vida. Tal vez estás invirtiendo en una relación que no te conviene. Estás en la línea rápida, mi amigo. Tal vez estás haciendo algo que eventualmente va a dañar
a tu familia o te va a dañar a ti, estás en la línea rápida, ¿sí? Donde el diablo vuela y viene y roba la palabra de Dios. Para otros, las palabras de Cristo llegan a ambos oídos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Entran como por un filtro predeterminado que solo permite que parte del mensaje aterrice en la superficie dura de su corazón. Se emocionan con el evangelio de la misma manera que se emocionan con una nueva dieta, un nuevo carro, una nueva ropa, un nuevo novio. Pero cuando surgen las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, cuando empiezan a atacarle porque ahora se ha hecho cristiano, se alejan de la fe por miedo de estar fuera de moda. ¿Sí? El otro grupito. El otro, ¿verdad? Son aquellos que la palabra parece estar sanando sus corazones. Aquella semilla que cae entre espinos. Parece que la palabra entra, empieza a sanar sus corazones de las heridas del pasado, de todas las cosas que han espinado su vida, por así decirlo. Y la vida parece comenzar a echar raíces, pero las preocupaciones del mundo ahogan la palabra de Dios. A menudo los afanes del mundo se traducen en asuntos de la vida que han herido sus emociones, como espinas que se hunden profundamente en sus almas. Tal vez tú estás herido, te sientes herido por una relación rota. Tal vez estás saliendo de un divorcio y te sientes herido por ese divorcio. Tal vez te has peleado con tus padres porque están en desacuerdo con tus acciones o por una decisión que has tomado. Y te sientes herido porque tú piensas que ellos deberían entenderte. Quieres obligarlos a que te entiendan. Pero te sientes herido porque tu padre te dice, yo no estoy de acuerdo, hijo. O tu mamá te ha dicho, yo no voy a aplaudir tu decisión, y te sientes herido. Y cuando oyes la palabra, la recibes rápidamente, pero luego la ahogan las espinas, los dolores. ¿Sí? Como espinas que se hunden profundamente en el alma. Pero, ¿verdad? La primera corrección que reciben de otros, vuelven a herir su alma. Y terminan rechazando a las mismas personas que están sembrando la palabra en sus vidas. Piensan que, ¿verdad?, el propósito de una corrección es como algo que les hirió. Y Jesús va más allá, de hecho, al explicar que el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas, dice. ¿Cuáles son esas otras cosas? Pues toda cosa que te aparta de Dios, toda cosa que te obliga a ignorar la palabra de Dios, toda cosa que te dice no hagas eso, toda cosa que te desanima a obedecer a Dios, ¿sí? Dice que entran y hacen que la semilla sea infructuosa. Pero para otros el mensaje da fruto. ¿Qué marca la diferencia? ¿Cómo es que unos no responden al evangelio? ¿Cómo es que algunos están, ¿verdad?, junto al camino y están de alguna manera agitados con la vida? Y el diablo viene y roba la palabra. ¿Cómo es que otros tienen su corazón lleno de piedras, ¿verdad?, duro su corazón? ¿Cómo es que otros tienen su corazón lleno de espinas que ahogan la palabra? Pero otros, cuando llega la palabra, de repente amanecen, ¿verdad?, a la vida. ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Bueno, obviamente es el tipo de terreno. El tipo de terreno. Pero también tiene que ver mucho con el papel del sembrador en la vida de esa persona. Ahora veamos el segundo punto acá, y es el papel del sembrador. Por una parte, de nuevo, el que debe escuchar es aquel que no entiende todavía la palabra de Dios. Pero ahora viene el papel del sembrador, es decir, el sembrador es aquel que ya escuchó la palabra, que va entendiendo las parábolas, que va entendiendo la historia, la narrativa, que va entendiendo la verdad de la palabra de Dios, que está creciendo, que recibió la palabra y era buen terreno, por así decirlo. Bueno, este papel es muy importante, el papel del sembrador.
Ahora, ¿qué siembra el sembrador? ¿Qué siembra? Bueno, Jesús dice en el versículo 14 que el sembrador siembra la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerte acá algo muy importante. Mira, nuestra historia es muy importante. Nuestra historia de conversión, nuestra historia de crecimiento, nuestra historia de cambio es sumamente importante porque nuestra historia de alguna manera le pone, por así decir, carne a la narrativa. Hace la historia concreta, la parábola toma carne cuando nosotros contamos nuestra historia. Pero tu historia personal tiene que ir acompañada de la palabra de Dios. Porque quiero decirte que tu historia es muy importante, pero la que tiene poder en la narrativa, o sea, el compartir el evangelio, no es tu historia, sino la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Cuando la palabra de Dios viene y corrige, cuando la palabra de Dios viene y reprende, cuando la palabra de Dios llama a una persona pecadora y que necesita a Jesucristo, cuando la reprende, ¿sí? Las historias a veces no reprenden porque, ¿verdad? Son narrativas personales, pero la palabra corrige, anima, afirma, pero también reprende, ¿sí? Entonces, nuestra narrativa, nuestra historia tiene que estar acompañada de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿quién es el sembrador? Bueno, es cualquiera que siembra la palabra de Dios. O sea, tú y yo somos los sembradores, ¿sí? Un sembrador es un trabajador compartiendo con sus compañeros el mensaje glorioso del evangelio. Ese es el sembrador. Un sembrador es un padre o una madre que le cuenta una historia bíblica o le lee la Biblia a su hijo y ora antes de ir a la cama, por ejemplo. Un sembrador como yo, predicador, o todo el que se sube acá para predicar la palabra, somos sembradores de la palabra. Un sembrador también es un estudiante orando por sus compañeros de clase, especialmente en este tiempo de aislamiento, donde muchos de tus compañeros de clase se sienten aislados, se sienten de alguna manera tal vez irritados, cansados de ver a esa pantalla y necesitan de alguien que les dé esperanza, de alguien que les dé una llamadita y que les recuerde que Dios los ama y que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas y que Dios los va a sacar de la situación en la cual se encuentra. Un estudiante a otro estudiante. Un estudiante que comparte la palabra es un sembrador. El sembrador es todo aquel que comparte la palabra de Dios, esparciendo la semilla mientras va en marcha, mientras está en movimiento. Y en última instancia, como agrega Juan 1:1, Jesús realmente es el, por así decirlo, el sembrador maestro. Él es el sembrador, pero también es la palabra. Él es el sembrador y también cumple una función divina como el verbo, como la palabra de Dios, ¿verdad? Que llama a todos a arrepentirse, que llama a todos a creer, que llama a todos porque el reino de Dios está cerca. Y debemos arrepentirnos, especialmente el pecador que aún no ha venido a Jesucristo. Ahora, ¿cómo se siembra, verdad? ¿Cómo se siembra, verdad? ¿Cómo siembra el sembrador la semilla? Bueno, encontramos la respuesta en cómo Jesús sembró la palabra entre los diferentes tipos de oyentes que estaban allá frente al mar. Cuando Él estaba dando esta parábola del sembrador, ¿sí? Y en esta predicación, cuando el Señor mira a su audiencia, Él está viendo estos 4 tipos de terreno. O sea, Él no estaba hablando en lo abstracto, estaba hablando en lo concreto. Él sabía que entre toda la gente había unos que representaban, ¿verdad?, aquellos que estaban junto al camino y que la palabra la iba a robar el diablo. Él sabía que entre todos había gente que sus corazones estaban llenos de piedra, eran duros. Él sabía también que entre todos ellos había unos con un corazón de espinas, que iban a perder la palabra porque se preocupaban mucho por la vida, ¿verdad? Pero también entre todos habían aquellos que eran buen terreno. Entonces de Jesús aprendemos cómo el sembrador siembra la semilla. Debemos difundir la semilla, la palabra de Dios indiscriminadamente. O sea, debemos, hermanos, a lo largo y a lo ancho de todo tipo de terreno. El objetivo es cubrir todo el campo con el campo de nuestra esfera de influencia, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de aquellos que conocemos, compartirles la palabra de Dios.
y no ser selectivos, ni llegar solo al buscador sensible. En los 90 había esta idea de que debíamos buscar al buscador sensible, le llaman, aquel que estaba sensitivo a la palabra de Dios. En realidad, hermanos, Jesús no anduvo buscando solo a aquellos que eran sensitivos, les compartió a todos, los que eran duros, los que eran suaves, los que estaban listos para escuchar la palabra, los negligentes, todos, absolutamente. Porque uno nunca sabe, hermanos, uno nunca sabe quién de todas las personas a las cuales uno le está compartiendo el evangelio van a responder al evangelio. Yo recuerdo a Salvador, un vecino que era bien duro, tosco, y estábamos evangelizando a su esposa, y Salvador vino una vez a amenazarme con su pistola. Vino y me la puso acá en el estómago y me dijo: yo no quiero que compartas más ese tu mensajito con mi esposa. Estaba solo él y yo. Y me dijo: quiero que te largues y que te marches, pero pronto, porque yo no quiero que estés compartiendo el evangelio con mi esposa. Me acuerdo que le contamos a su esposa y ella con mucha pena, ¿verdad? Y de igual, con el riesgo de que la próxima vez el hombre me diera un plomazo, pero continuamos. Opté por no tenerle miedo al hombre. Temor a Dios, sí, porque era imperante para que yo tuviera temor a Dios, pero no al hombre, aún con su pistola. Gloria al Señor, ¿verdad? Que en medio de todo el Señor, ¿verdad? Me dio el valor a mí. ¿Sabes qué? 3 años después de que dejamos esa iglesia en manos de otro pastor, nos fuimos a otro, Salvador me llamó para contarme de que había rendido su corazón a Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Me lo hizo llorando, disculpándose por esa vez que me puso su pistola en el estómago. Es que uno no sabe cuándo una persona va a responder al evangelio, uno nunca sabe. Los agricultores del primer siglo sembraban la semilla y luego, fíjense, después de que sembraban la semilla, araban la tierra. Hoy día los sembradores, ¿verdad? Primero aran la tierra, después echan la semilla. Pero noten, por favor, que esa semilla ya viene preparada de un laboratorio. Por eso la siembran inmediatamente. La semilla tiene que ser oxigenada. Por esa razón, el sembrador de aquellos tiempos sabía que era imperante, por no tener la tecnología de hoy, era imperante echar la semilla, dejarla expuesta por 2 días para que se oxigenara y que se familiarizara con el terreno de nuevo. Y después de 2 días ellos araban la tierra. Y entonces la semilla se metía en la tierra y germinaba. Era mucho más productivo de esa manera, ¿sí? Se hacía porque la semilla necesitaba oxígeno antes de germinar. Esto significa que la palabra de Dios tiene que ser expuesta a cualquier corazón. Sí. Ahora, hay un secreto que seguir, ¿verdad? Que debemos entender, y es que debemos seguir sembrando. Ese es el secreto. El secreto no es darnos por vencido al primer intento. A veces las parábolas solo complican, de hecho, el asunto a nuestros oyentes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Miren de nuevo lo que dice los versículos 10 al 12. Y esto es el secreto de continuar compartiendo la palabra del Señor. Miren lo que dice acá, de nuevo, los versos 10 al 12. Dice: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores juntos con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. El 11 dice: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino. Y les decía, ahora noten, este es el misterio. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Está diciendo Jesús que las parábolas, ¿verdad?, se asegurarán de que algunas personas no escuchen la verdad del reino? Pues la cruda realidad es que sí. Sí. De hecho, nosotros sabemos, aquellos que hemos estado en la iglesia por algún tiempo, ya sabemos esto. No es sorpresa para nosotros. ¿Cómo lo sabemos?
Porque en 1 Corintios 2:14, mira lo que dice. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen. ¿Cómo se disciernen? Espiritualmente. Es decir, que la palabra de Dios es una palabra espiritual. No es una palabra dada a la carne o meramente al intelecto, aunque tiene sentido, pero no está guiada, digamos, al intelecto. Está guiada al espíritu humano. La palabra ministra de espíritu a espíritu. Por esas razones que algunos oyentes están vacunados, fíjense, vacunados contra la palabra de Dios. Sus corazones no son a prueba de bala, sino que son a prueba de la predicación. No la reciben. Por lo tanto, el sembrador debe aceptar que solo aquellos que tengan oídos para oír podrán oír y comprender el poder de las parábolas. Esta parábola, la palabra de Dios, la semilla, solo la puede entender aquel que es de buen terreno. Y nosotros no sabemos quién es buen terreno, como les conté anterior en la historia de Salvador. Ahora, hago una aclaración acá, muy importante. Dios no le está, no le está negando la entrada a nadie. No. Él solo está más bien afirmando de que algunos no van a tener mayor comprensión del reino debido a su incredulidad. Son incrédulos. Es decir, intencionalmente han adoptado una actitud de incredulidad. Y por lo tanto, las parábolas lo que van a venir a hacer es complicarle la vida, porque no van a entender el mensaje. Van a pensar que es una historia, una fábula. Sin embargo, mientras haya vida, gracias a Dios, existe la oportunidad de arrepentimiento. Pero primero ellos deben creer. Toda persona tiene que creer. Tiene que abandonar su forma de pensar anteriormente. Tiene que renunciar a un pensamiento, a un punto de referencia erróneo, a fin de poder aceptar a Jesucristo. No hay otra manera. Tú puedes hacer el intento, amigo, entender el evangelio, pero si no estás dispuesto a abandonar tu manera de pensar, no vas a entender el evangelio. Dios no te estaba mandando que vacíes tu mente, no, tampoco está mandándote eso. Lo que está diciendo es que tienes que cambiar, hacer un intercambio. El conocimiento del mundo por el conocimiento de Dios. No pueden coexistir los dos. No pueden no pueden hacer germinar esa semilla. Con un pie en el mundo y un pie en el evangelio, no te va a funcionar. En algún momento, ¿sabes qué? El mundo te va a traer más. O tal vez por la gracia de Dios, el Señor te atraiga, como me pasó a mí. ¿Verdad? Así que es por eso que, ¿verdad?, lo que Jesús siembra es la palabra en el corazón de todos. ¿Cómo lo hace Él? A través de nosotros. Particularmente por medio de nuestras obras y palabras. No solamente nuestras obras. Son necesarias también las palabras. Tampoco solo nuestras palabras. Porque el evangelio requiere demostración, no solo proclamación. Ambas cosas. ¿Sí? Particularmente, ¿verdad?, por medio de nuestros actos, de nuestras palabras también. Pero solo aquellos que escuchan de todo corazón llegarán a conocerlo. Ahora, esta parábola de Jesús simplemente separa a las personas en 4 categorías, como ya vimos. Aquellas personas junto al camino, ¿sí?, que están tan preocupadas, tan preocupadas por la vida rápida. Aquellos que están, ¿verdad?, entre piedras duras. Aquellos que están entre espinos, que tienen heridas a veces humanamente irreparables. Y aquellos que son buena tierra y que reciben la palabra. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú, mi amigo? A raíz de este mensaje que hemos escuchado en este día, de la parábola del sembrador, mis amados, al final nos decía, ¿qué tipo de tierra eres?
Y es una pregunta para que hoy, hermanos, nos hagamos nosotros como creyentes. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Será que estamos siendo esa tierra que da fruto, mis amados? Yo creo, mis amados, que todos aquellos que hemos recibido la palabra del Señor, tenemos el privilegio de compartir esa palabra que hemos escuchado. Esa palabra que hemos aprendido nosotros, usted y yo tenemos el privilegio, mis amados, de compartirla allá afuera con nuestros amigos, con el vecino, mis amados, en el trabajo, en la escuela, en el bus. Compartamos esa palabra del Señor. Recuerde, mi amado hermano, de que muchos anduvimos en tiempos atrás, anduvimos como estas personas que no conocen de Cristo. Quizás no queríamos escuchar la palabra del Señor. Estábamos renuentes a la voz del Señor. No queríamos escuchar. Éramos una tierra donde se tiraban la semilla. Un amigo nos hablaba de Cristo, pero a nosotros no nos importaba eso. Pero un día el Señor tocó nuestro corazón. Y empezamos a recibir esa palabra. Comenzamos a dar nuestros primeros pasos en el Evangelio para luego empezar a dar fruto en el reino de Dios. La pregunta en este día es: ¿qué fruto estamos dando nosotros, mis amados, como tierra del Señor? ¿Qué fruto estamos dando para el reino del Señor? Es una pregunta donde nos insta, donde nos reta a nosotros como creyentes, decir: Señor, ¿qué tipo de tierra soy? Señor, ¿qué tipo de tierra estoy? O sea, ¿qué fruto estoy dando, Señor? Yo creo que en esta mañana es una mañana para reflexionar, mis amados, y compartamos el Evangelio. No nos cansemos de compartir el Evangelio. Quizás usted le va a hablar a su amigo, al vecino, y quizás él lo va a ignorar. Tengamos paciencia, porque así fuimos nosotros. Pero sigamos sembrando, porque al final, mis amados, esa semilla va a dar fruto en esos corazones de los que han recibido esa palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración. Y amigo, quiero hacerte esta invitación en este día. El Señor quiere entrar a tu corazón. El Señor quiere cambiar tu vida. Quizás ahorita te sientes seco, te sientes triste, pero el Señor quiere sembrar la semilla en tu corazón. Deja entrar al Señor en tu corazón. Deja que esa semilla germine en tu corazón y puedas sentir la paz de Cristo, el amor de Cristo, y puedas ver la vida de diferente manera. Dios te ama y Dios te está llamando en este día. Dios quiere ser parte de tu vida. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo y recibas a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname, porque quizás hubieron días donde me hablaron de ti, pero te he ignorado. Pero hoy aquí estoy delante de ti y quiero ser esa tierra fértil donde tu semilla entre y dé fruto en mi vida. Cambia mi vida a través de esa semilla que es tu palabra, Señor. Te recibo como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy tú serás mi Señor. A partir de hoy tú serás parte de mi vida. Si has hecho esta oración, Dios te bendiga. Has hecho la mejor elección de tu vida. Y ahora, mis amados, allá en casita, yo los animo a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre que estás en esta hora, venimos delante de tu presencia. Primeramente, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Pero también, Señor, perdónanos, Padre, si no hemos sido esa tierra que tú deseas que seamos, Señor. Ayúdanos, mi Rey amado, a compartir el Evangelio. Ayúdanos a que nuestra tierra dé fruto, Señor.
que nuestros vecinos, que nuestros amigos puedan ver en nosotros una tierra llena de frutos, Señor. Que podamos compartir tu evangelio, Señor. Que no seamos una tierra seca, sino que seamos una tierra fértil, que dé el fruto, Señor amado, al 30, al 70 y al 100%, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Padre, a compartir el evangelio, a compartir tu palabra, Señor. Quizás van a haber momentos, van a haber días, Señor, que la gente no va a querer escuchar, pero ayúdanos, anímanos a que no nos desanimemos y que sigamos proclamando el evangelio de Dios allá afuera, que realmente el mundo necesita escuchar esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a siempre salir adelante y proclamar el reino de Dios, porque para eso fuimos llamados, para seguir proclamando el reino de Dios en este mundo. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre bendito, porque hoy hemos aprendido y realmente nos has dejado un reto, una pregunta, Señor. ¿Qué clase de tierra somos? Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, por nuestro pastor general Enrique Santi, Señor, que nos bendijo en este día con esta preciosa palabra, que nos motiva a seguir adelante para seguir engrandeciendo el reino de Dios. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, ha sido un gusto poderles ver por este medio. Espero verles hoy, ¿verdad? A las 12 del mediodía tenemos Santa Cena, así que lo animo, lo invito a que no se quede en casita, venga y gocémonos en la presencia del Señor. Reciban un fuerte abrazo, les amo con todo mi corazón y reciban también abrazo de nuestro pastor Enrique Santis, ¿verdad? Que él también les ama y les saluda con mucho cariño. Bendiciones y espero verles a las 12 del mediodía.